En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 18, del verso 1 al siguiente. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se lo digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. ¿Qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir a buscar la extraviada? Y si logra encontrarla, yo se lo digo que ésta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. Pasa lo mismo. Donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo, allá no quieren que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Sean bienvenidos todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Una vez más con ustedes, su hermano y amigo en Cristo, Fausto Pelicó. Listos, prestos para poder meditar la palabra del Señor. Una invitación que hoy nos hace el Señor a una transformación, a un cambio de vida. Dios no quiere que nadie se pierda, que ninguno se vaya a perder. Pero entonces, si Dios no quiere que nadie se pierda, entonces ¿por qué existe el castigo? ¿Por qué existe el infierno? ¿Será que cuando un hombre o una mujer se condena, será que es culpa de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué la humanidad hace lo malo? Cuando usted y yo vamos a morir, ¿a dónde queremos ir? Al cielo, ¿verdad? Allá donde está nuestro Papá Dios, allá queremos ir. ¿O quiere usted irse al castigo? Allá al infierno donde está Satanás, ¿verdad que no? Nadie quiere irse allá. Entonces, ¿por qué vivimos haciendo lo malo? ¿Por qué no estudiamos la palabra? ¿Por qué no nos formamos? ¿Por qué no nos dejamos llevar por todos aquellos que van sembrando la palabra, la invitación día tras día? ¿Por qué seguimos haciendo lo malo? Si el hombre y la mujer se condenan, no es porque Dios así lo quiere. Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso el centro de este evangelio es como un niño, humilde y sencillo, que Jesús nos hace una invitación a una transformación, a un cambio de vida. Ese es el plan de Dios. Y por eso Dios, a través del profeta Ezequiel, nos invita a que nosotros, a través de la palabra, nosotros cambiemos nuestra vida. Y que a través de la palabra, nosotros vayamos a traer, a regresar a aquellas ovejas que se han extraviado. Dice la palabra que en el cielo hay gran fiesta por aquella oveja que vuelve a Dios, que regresa a Dios. Pero eso lo podemos hacer solamente saboreando las Sagradas Escrituras, estudiando, comiendo las Sagradas Escrituras, dice el profeta Ezequiel. Dios hoy nos hace esa invitación a través del profeta. Y es por eso que esperemos que ustedes están dispuestos allá en casita, en el campo, en el carro, en su negocio, donde quiera que esté, que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe, que Dios lo ilumine, que Dios le regale ese espíritu para poder entender la palabra, para poder saborearlo y poder compartirlo. San Mateo, capítulo 18, del 1 al siguiente, nos trae un mensaje especial para cada uno de nosotros. Dice:
En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Si usted le pregunta al mundo, si usted le pregunta a un pagano, ¿quién es el más grande? Seguramente le va a responder: los reyes, los príncipes. ¿O qué le va a responder? Los gobernantes, los presidentes o los que tienen el poder en la tierra. Jesús dice: no, fuera con ellos. El más grande en el reino de los cielos no son aquellos que gobiernan este país, este mundo. Ellos no son los más grandes. El más grande es el Señor Jesús, y lo vamos a ver a través de su palabra. Por eso la invitación que hoy nos hace es a que nosotros, a través de la palabra, nosotros nos dejemos iluminar. A través del Espíritu nosotros podemos saborear. Recuerde que dice el salmista David que la palabra es dulce a mi paladar, dulce como la miel a mi paladar. Entonces debemos saborear, debemos disfrutar de esa palabra, cosa que en muchas personas el mundo no deja. La esclavitud, el pecado, tiene atado al ser humano y que no deja saborear, no deja disfrutar, no deja empaparse, no deja alimentarse de la palabra del Señor. Y es lo más triste. Por eso, si Dios no quiere que nadie se pierda, ¿por qué nosotros o por qué ustedes que están tras de cámara, por qué ustedes siguen viviendo en lo que ya no es? El Evangelio dice: ¿por qué yo sigo viviendo en las cosas del mundo, en el pecado? ¿Por qué lo sigo haciendo? Si el Señor no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos se salven. Jesús pone como centro del Evangelio a un niño. Por eso, el más grande en el reino de los cielos es aquel que se hace como un niño, humilde y sencillo. Jesús llamó a un niño, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Entonces, por eso, que en este mundo los que gobiernan las naciones, los que gobiernan los países, los que gobiernan el mundo, ellos se sienten grandes. Pero mire, la palabra de Dios en Sirásida, capítulo 3, en su verso 18, le dice a esos gobernantes, le dice a aquellos que se sienten grandes por tener bienes, por tener carros, por tener casas, por tener todo lo de este mundo. Lo dice Sirásida en su capítulo 3, en su verso 18. Cuando usted le pregunta, vuelvo a decirlo, cuando usted le pregunta a alguien de este mundo quién es el más grande, pues claro, le va a mencionar aquel que tiene más posesiones, aquel que tiene más terreno, aquel que tiene más grande la cuenta bancaria, aquel que gobierna una nación, aquel que gobierna un país. Ese es el más grande para el mundo, pero para Dios no. Oiga, ¿qué dice Eclesiastés 3:18? Mientras más grande seas, más debes humillarte. Entre más grande seas, más debes humillarte. Entre más tengas, entre más bienes, entre más tengas en este mundo, más debes humillarte. Así obtendrás la benevolencia del Señor, porque si hay alguien realmente poderoso, ese es el Señor. Si hay alguien realmente más grande y poderoso, ese es el Señor. Y los humildes son los que lo honran. Por eso pone como centro a un niño humilde y sencillo, no soberbio, no prepotente, no orgulloso, no machista, no, humilde, dice, porque si hay alguien realmente poderoso, ese es el Señor, y los humildes
son los que los honran, los humildes, los niños. Y por eso, gobernantes, por eso le dice a los ricos, aquellos que tienen de todo, le dice que sean como niños. Aquellos que viven en el pecado, dice que seamos como niños, humildes y sencillos, porque para ellos es el reino de los cielos. Y por eso el profeta Ezequiel en su capítulo 2, en su verso 8, ¿cómo nosotros podemos ir? ¿Cómo nosotros podemos hablar, podemos predicar a esas personas que se sienten grandes? A esas personas que Dios dice al profeta Ezequiel: come, aliméntate de la palabra del rollo y ve a anunciarles a aquel pueblo la humildad y la sencillez. Cómo nosotros, a través de la preparación, a través del estudio, a través de la formación de la palabra de Dios, podemos hacer volver a aquellos que se han ido, aquellos que han abandonado el rebaño del Señor, aquellos que se han ido a otro lugar, dejándose de llevar por mentiras, por inventos, por engaños. Han sido engañados y por eso se han extraviado, dice el Señor. Por eso se han salido del redil. Por eso han dejado el rebaño y se han ido a otras partes. Y nosotros podemos hacerlo volver mediante la palabra de Dios. Oiga cómo lo dice Ezequiel capítulo 2, verso 8. Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No te rebeles como esta raza de rebeldes, sino que abre la boca y come lo que te doy. No te rebeles, no te sientas grande, no te sientas orgulloso, no te sientas el maestro de los demás. No, no te rebeles, dice el Señor, sino que abre la boca y come lo que te doy. Abre la boca y estudia la palabra, prepárate, fórmate, busca esa preparación para poder alimentarte de la palabra, para poder llevar y así poder traer a los demás que se han ido de este rebaño, el rebaño de Jesucristo. Por eso dice en el capítulo 3, me dijo: hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo, y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo, y me dijo: hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Dulce como la miel. Eso es la palabra, las sagradas escrituras. Necesitamos comerlo, necesitamos llenar nuestro estómago, necesitamos prepararnos, buscar esa palabra para poder prepararnos, para poder estar listo en el día de la prueba, en el día en que se presentan los tormentos, las necesidades, para poder evangelizar a todos aquellos que se han ido, a todos aquellos que se quieren ir, a todos aquellos que atacan a la iglesia. Para eso necesitamos de comer, dice Dios al profeta Ezequiel. Y hoy nos lo dice a nosotros. ¿Qué estamos esperando para formarnos? ¿Qué estamos esperando para prepararnos? Por eso, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: prepárate para los tiempos difíciles. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1, dice San Pablo: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra. Para eso el Señor nos invita a prepararnos, para eso, porque en este mundo, en este tiempo en que nosotros vivimos, existe mucho de aquellas personas que se sienten grandes, y a través de la preparación de usted, a través de su formación, usted va a poder hablarles a través de la palabra de Dios. Por eso San Pablo dice: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús,
juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra, dice Pablo. Ezequiel dice, llénate, cómete este rollo, le dijo Dios a Ezequiel, y luego ve a hablarles a la casa de Israel. Y hoy por eso San Pablo dice, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza, pues llegará un momento en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina y se buscarán maestros según sus inclinaciones. Hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos, hacia puras mentiras, que todo lo que ellos enseñan, todo lo que ellos traen es pura mentira. Por eso es necesario que nos preparemos en estos tiempos difíciles en que estamos. Porque hoy en el mundo, hoy las naciones sufren de una esclavitud. Los pobres son marginados cada día más. Los pobres son más humillados, porque la palabra de Dios todavía no ha estado en el corazón y en la mente de todos aquellos que verdaderamente quieren anunciar la palabra. Todavía les hace falta, todavía necesitan dar, todavía necesitan alimentarse. Pero ¿qué pasa? Siempre las inclinaciones, el pecado hace cada día que el hombre se prepare, y eso es obra de Satanás. Dios quiere que nosotros nos preparemos, Satanás quiere que nosotros nos destruyamos. Dios quiere que todos los hombres se salven, Satanás quiere que todos los hombres se condenen. Es una lucha, y por eso necesitamos prepararnos en estos tiempos difíciles, porque dice que hay personas, por eso dice, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Y para eso, hoy el Evangelio, el centro que Jesús pone, es como a un niño. Y eso lo dice el Señor, eso lo dice el Evangelio que estamos meditando. Dice, Jesús llamó a un niño, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Nunca vamos a entrar si nosotros no cambiamos. Nunca vamos a entrar al reino de los cielos si nosotros no nos dejamos transformar por la palabra, si no dejamos que el Señor haga un cambio en nuestra vida. Ese es el plan de Dios, pero nosotros muchas veces nos oponemos ante ese plan. Por eso, San Pablo a Timoteo nos dice que debemos de predicar la palabra, porque allá en el Salmo 119, 103 dice: a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Dulce tus palabras. Cuando nosotros empezamos a agarrar la palabra, si queremos entrar al reino de los cielos, si queremos transformar nuestra vida, cuando nosotros dice: a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca, empezamos a saborear, empezamos a gustar, empezamos a llenar nuestros estómagos, como lo hizo Ezequiel, quien se comió el libro que Dios le dijo y que después iba a ir a hablarle al pueblo, a la casa de Israel. Esa es la invitación que hoy nos hace el Señor. Tus ordenanzas me han dado la inteligencia, por eso odio cualquier ruta mentiroso. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero, dice el Señor. Una luz en mi sendero. Por eso dice: a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Por eso, hoy la palabra del Señor nos ilumina. Hoy la palabra del Señor
nos lleva a una preparación para poder encontrarnos a la salvación. Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que todos se salven. Pero recordemos de que Dios quiere la salvación para todos, mientras aquel que te conté quiere la condenación. Yo sé que ustedes no quieren condenarse, ustedes quieren salvarse, pero te animamos, te invitamos y te ayudamos para que te acerques a la preparación, para que saborees la palabra como dulce, como miel a tu paladar y disfrutes de ella, te preparas, te formas para poder enseñar a tus hijos, para poder guiar a tus hijos. Si hoy en el mundo hay hombres y mujeres que lloran porque sus hijos están tirados en las drogas, están tirados en el pecado, lloran porque sus hijos no los obedecen, lloran porque dicen, mis hijos ya no tienen solución, ya no tienen remedio. Claro que sí, la palabra del Señor es la que puede fortalecer, la que puede transformar, la que puede cambiar la vida de aquellos jóvenes y de todos nosotros los adultos. Esa es la invitación que hoy el Señor nos hace. Nos debemos prepararnos para poder regresar a aquella oveja que ha sido perdida. Por eso dice el Señor, el que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Debemos ser como un niño, humildes y sencillos, para prepararnos, para poder regresar, para hacer volver a una oveja que se ha ido de la familia. Ese es el mandato del Señor a todos aquellos predicadores de la palabra. Por eso dice, ¿qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir a buscar la extraviada? Hay ovejas extraviadas y necesitamos ir a traerlo. Por eso dice Santiago 5:19 dice, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es la tarea del cristiano? Es ir y buscar a aquella oveja que se ha extraviado, aquella oveja que se ha perdido. Ese es el mandato, esa es la tarea del cristiano, fíjese bien. Dice, hermanos, si algunos de ustedes se extravían, se pierde, se va, antes se confesaba, antes comulgaba, ahora ya no lo hace. Antes bautizaba a sus hijos cuando eran niños, ahora ya no lo quiere hacer, porque dice que hasta que sus hijos tengan uso de razón, lo van a bautizar. Está extraviada, se ha ido, se ha salido del rebaño. Y el Señor dice, hay que ir a traerla, pero tienes que ser como un niño humilde y sencillo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y solamente como un niño humilde y sencillo puedes alimentarte de la palabra para luego ir, predicarles y traerlos a través de la palabra del Señor. Hombres y mujeres que han abandonado el rebaño. Antes eran católicos, antes perseveraban a misa, antes hacían el rosario, ahora ya no lo hacen. Se extraviaron, se perdieron. ¿Y cuál es tu compromiso suyo? ¿Cuál es la tarea de usted? Dígame, ¿ya se preparó? ¿Cómo va usted a hablar de la palabra de Dios a su familia que se ha extraviado? A su familia que antes creía en los sacramentos, hoy lo han confundido, hoy ya no creen en los sacramentos. Cuando los sacramentos son como medios por el cual nosotros recibimos la bendición de Dios. Son como canales por el cual Dios nos bendice, Dios nos santifica. Esos son los sacramentos. Por eso dice, hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, ese es el trabajo. Hacerlo volver. Hacerlo volver. ¿Cuántos años tienen que se dividieron? ¿Cuántos años?
desde el año 1520 para acá. Antes eran católicos, hoy ya no son católicos. Hoy ya son protestantes. Se han extraviado, se han perdido, se han salido de la verdadera y única iglesia que Cristo edificó en Pedro. Entonces por eso dice, se extraviaron lejos de la verdad y otro lo hace volver. Sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Esa es la tarea que tenemos como cristiano. Esa es la tarea que el Señor nos ha dejado para que nosotros vayamos a traer a esa oveja. Por eso dice el Evangelio: ¿qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir a buscar a la extraviada? Y si lo logra encontrarla, yo les digo que esta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. Más alegría hay en el cielo por un solo pecador que se arrepiente y vuelve a Dios. Fíjese bien. Hay gran fiesta, gran alegría en el cielo. ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para prepararnos, para comernos, para saborear como dulce, como miel a nuestro paladar la palabra del Señor? ¿Qué está esperando usted? ¿Cuál es lo que le impide hacer? Te animamos a través de la palabra, te animamos, te ayudamos, levántate. Toma las escrituras para poder predicarle a aquellos que se han ido. Porque San Pablo en Primera de Timoteo capítulo 4 dice que es pecado estar en otra doctrina. Porque Jesucristo dejó una sola enseñanza, una doctrina, pero que estar en otra es pecado. Muchos dicen tener el Espíritu Santo, pero ¿cuál Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es lo que hoy San Pablo lo dice en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. ¿Que hay muchas personas que tienen el Espíritu? Sí, pero no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que se manifiesta de esta manera. El Espíritu Santo nos dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Renegar, cuando dicen, cuando yo era católico, yo no estudiaba la Biblia. Cuando yo era católico era un borracho. Cuando yo era católico era un adúltero. Cuando yo era católico era un fornicario. Muchos lo dicen. Muchos reniegan de la fe. Aquí dice Pablo, algunos. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. Que muchos tienen el Espíritu, sí, pero es un espíritu seductor, porque si es el Espíritu Santo, no se tendrán que salir de la iglesia, no se hubieran salido de la iglesia. Por eso dice, aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Entonces, algunos van a renegar de la fe, algunos van a salir, algunos se han salido, y esos algunos hay que traerlos de regreso a través de la palabra. Hay que traerlos de regreso, dice el Señor, a través de su palabra. Por eso dice Gálatas en su capítulo 1, en su verso 6, San Pablo está sorprendido. Está sorprendido San Pablo y dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. San Pablo está sorprendido que algunos se han dividido, algunos se han dejado llevar por otros espíritus seductores y van enseñando doctrinas diabólicas. Dice Primera de Timoteo 4:1,
Entonces, por eso dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio, pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar, de torcer el evangelio de Cristo y siembran confusiones entre ustedes. Pero escuche que dice Pablo, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Qué dice San Pablo? Dice, me sorprende. Está sorprendido San Pablo, porque hay muchos que han abandonado la sana doctrina. Hay algunos que se han salido de la fe, han abandonado la fe para irse a otra doctrina. Y eso es un pecado. Es un pecado grave. Apostasía es el pecado renegar de la fe. Cuando antes era católico, hoy se ha vuelto protestante. Es un pecado. La apostasía es renegar de la fe. Y es por eso dice, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Con quién quiere usted tratar de reconciliarse? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Quiere estar al lado de Dios o al lado de los hombres? Por eso dice, ¿acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratamos de agradar a los hombres, ya no serías siervo de Cristo. Dice Pablo, si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Entonces la palabra del Señor hoy nos hace esa cordial invitación y nos dice, pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo, allá no quiere que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. Dios no quiere. Pero entonces, ¿por qué nosotros seguimos haciendo lo malo? ¿Por qué seguimos en el pecado, en la maldad? ¿Por qué no nos queremos convertir? ¿Por qué no nos queremos preparar? ¿Por qué? ¿Cuántos años más vamos a esperar? ¿Cuántos años más queremos nosotros para poder prepararnos? Recuerden que Ezequiel nos invita a formarnos, a estudiar, a alimentarnos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, Dios no quiere que nadie se pierda. Si nosotros nos perdemos, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Si nosotros al morir vamos a ir a la condenación, Dios no es culpable. La culpa es de nosotros, porque hoy el Señor nos invita a prepararnos. Así que queda esta invitación en cada uno de ustedes, esperando que ustedes puedan comprender, meditar y reflexionar también la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, los guarde y los protege y les conceda todo según su buen corazón desee. Y nos encomendamos a Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.